Estamos ante la semana más importante para el dólar de los últimos 3 meses. Esta semana vamos a conocer discursos, vamos a conocer proyecciones macroeconómicas que sin duda alguna van a afectar y van a tambalear los cimientos de la Reserva Federal. Bienvenidos traders, otro día más al análisis del euro dólar. Espero que estéis bien y que disfrutéis con este vídeo porque os voy a analizar las principales noticias fundamentales. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el dólar? ¿Qué es lo que va a decir Jerome Powell esta semana? Y por supuesto no perderemos de vista el análisis técnico. Ya sabéis que para aquellos que todavía no me conozcáis, podéis ver más análisis como este suscribiéndoos al canal de YouTube, también al canal de Telegram y que los tenéis en la descripción de este vídeo. También, por supuesto, me podéis seguir en TradingView. Dicho esto, arrancamos. Lo primero de todo, como os comentaba, análisis fundamental. Esta semana es la semana del dólar, pero no es la semana del dólar como la anterior o como la de hace 2 semanas, no. Es la semana que va a marcar la ruta probablemente de todo este mes de marzo, eso sin lugar a dudas, y por supuesto puede marcar lo que queda de trimestre. Sí, sí, lo estáis oyendo bien. ¿Y por qué os digo esto? Bueno, os digo esto porque esta semana vamos a tener varios informes y en este caso vamos a tener el informe de las proyecciones económicas de la Reserva Federal. Pero antes de esto, también recordaros que es un vídeo del eurodólar y por lo tanto el euro lo que tenemos que tener en mente. De hecho, hoy es la única noticia importante que hemos tenido por parte del euro y por eso el eurodólar cae y cae con la fuerza debida y recomendada. ¿Por qué? Porque hemos tenido la inflación en Europa y la inflación en Europa ha cumplido su pronóstico. El pronóstico era de 2,6% y en este caso se ha quedado en el 2,6%. Es decir, la inflación está cediendo en Europa más rápido que en Estados Unidos, lo cual puede acelerar sin lugar a dudas que el euro baje los tipos de interés en junio, tal y como adelantó Christine Lagarde hace prácticamente 2 semanas. El camino está claro, la ruta parece clara y el euro pierde fuerza por este movimiento. De hecho, el día de hoy marca los mínimos, por lo menos casi prácticamente desde el inicio del mes de marzo. Y fijaros que no ha parado de subir el euro dólar, por lo menos en las últimas semanas. Y ya, pues visto esto, mañana martes no hay noticias, día tranquilo, pero nos tenemos que ir al miércoles. ¿Y qué es lo que va a ocurrir el miércoles? Pues bueno, sentaros, coged papel y boli, porque lo que os voy a comentar os interesa. Primero, tenemos proyecciones económicas de la Reserva Federal. Las proyecciones económicas no es a una semana, no es a 2 semanas, es a 3 meses, 6 meses y un año. Y lo que diga en ese papel, sin duda alguna, sobre todo crecimiento del PIB, crecimiento del desempleo, crecimiento de la financiación en Estados Unidos, crecimiento también, por otro lado, de la deuda y, por supuesto, expectativas de inflación, van a marcar la ruta. Powell no tiene otros datos, tiene esos mismos datos, tiene los mismos datos que vosotros vais a conocer el miércoles. Por supuesto, él los tiene actualizados prácticamente todas las semanas, pero dicho esto, las proyecciones económicas, salvo que algo cambie de manera muy importante, lo que nos digan el miércoles es lo que va a mandar hasta el mes de junio. Sin esas previsiones, la inflación se mantiene, se estabiliza, lo más probable es que lo veamos reflejado en la segunda noticia más importante que tenemos en ese día, que es el statement de la FOMC, es decir, después de la reunión, ¿qué es lo que han sacado en conclusión? Por supuesto, esas previsiones ellos ya las tienen y entonces, en función de eso, pues veremos sus distintas actuaciones. Lo que está claro es que la Reserva Federal este mes de marzo no va a bajar los tipos de interés, pero veremos si terminan de abrirse a bajarlas en el mes de abril, en el mes de mayo o incluso en el mes de junio, al igual que el Banco Central Europeo. Por ahora, todo nos hace pensar que no. ¿Por qué? Porque todo depende de lo que hemos visto las últimas semanas y para nada son buenas noticias para el dólar, o por lo menos para la bajada de los tipos de interés. Por otro lado, también tenemos rueda de prensa de la Reserva Federal. En este caso, vendrán a comentar el statement y vendrán a comentar también las proyecciones económicas. Por lo tanto, va a ser un resumen muy bueno, pero en este caso también tenéis que tener en cuenta que estas noticias se dan prácticamente a última hora, al cierre del mercado y por lo tanto tenéis que tener en cuenta que la mayor parte de la volatilidad la vamos a vivir el jueves. Y es que además el jueves se junta con muchísimas noticias. Peticiones iniciales de desempleo permanecen planas, por lo tanto, sin prisa para que baje el dólar.
Fed manufacturera de Filadelfia, importante, entramos en el terreno de lo negativo, por lo tanto, llamada la atención a la Reserva Federal. Por otro lado, el S&P global de manufacturas del mes de marzo, que cae ligeramente, pero sigue estando en expansión, por lo tanto, pero vamos, por el pelo de un calvo, es decir, que tampoco es que vaya muy bien. Y el PMI de servicios también se ralentiza, es decir, la economía americana se está empezando a ralentizar. Yo esta mañana subía una noticia de que en Canadá nos encontramos en una situación de que probablemente entren en recesión, al igual que ya han entrado otros países de la Unión Europea. Sería raro si no viéramos a Estados Unidos pisando un poco el freno, y es lo que estamos viendo, pero todavía no son datos excesivamente preocupantes, sobre todo si estamos hablando de que los tipos pueden tardar entre 3 y 6 meses para empezar a bajar. Y por último, teniendo en cuenta todo este panorama, el viernes, si no fuera poco, justo antes de la apertura de Estados Unidos, tenemos discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Ya sabéis que él es el que más pips mueve de todo el mercado, y si no fuera poco lo que se va a mover el miércoles y sobre todo el jueves en la apertura de Estados Unidos, que va a ser una auténtica barbaridad la de pips que se pueden mover, pues ahí nosotros vamos a tener una segunda oportunidad. Pero ya os digo yo que no se saldrá mucho en este caso de lo que digan sus compañeros en el statement, y por supuesto no se va a mover un ápice de lo que digan las proyecciones económicas de la Reserva Federal. De hecho, esas proyecciones económicas son las que pueden justificar cualquier discurso alcista, de mantenimiento, o bajista en tipos de interés. Alcista no va a ser, pero si quiere mantener los tipos de interés le van a dar una muy buena excusa en función de los datos que salgan. Dicho esto, pues fijaros, la semana cualquiera podría decir que es complicada, y lo es muy complicada de analizar, ya os lo digo yo, es una semana con un contenido fundamental muy importante, y sobre todo que es un contenido fundamental desconocido. No son previsiones macroeconómicas, no es un dato que conozcamos, son informes, y los informes hasta la hora de la publicación no sabremos qué es lo que nos dicen. Por lo tanto, el miércoles voy a estar muy atento, y ya sabéis que lo vais a tener todo en el canal de Telegram, los resúmenes de esos informes, de esos discursos, para que no os perdáis nada. Por lo tanto, siempre os invito a que os paséis por ahí y también dejéis un like al vídeo. Y también, por otro lado, pues ¿qué es lo que os puedo comentar? Pues que el análisis técnico ahora mismo está que arde. Fijaros que ha abandonado de una manera pues bastante clara, como ya adelantábamos la semana pasada, que iba a llegar al 1,088, o por lo menos iba a llegar a la zona inferior de este triángulo que se había formado en esta ocasión. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el día de hoy la noticia ha terminado de empujar al euro dólar, que parecía que quería volver al triángulo, ha empujado al euro dólar directamente hacia abajo, y pues salvo que cambie mucho en esta sesión, nos encontraremos por debajo de la resistencia de 1,088 y se abre una situación pues realmente buena. Pensad que el dólar, que yo ya era partidario de que fuera recuperando la semana pasada, esta semana me induce, por lo que veo en el calendario, a que siga recuperando posiciones. El euro no va a perder tantas posiciones. Es cierto que la noticia que ha salido pues es negativa para el euro, porque adelanta la posibilidad de bajadas de tipos de interés, pero no hay ninguna otra noticia, y por supuesto va a quedar eclipsado el euro frente a la tal cantidad de noticias que tenemos por parte del dólar. Entonces eso pues impulsaría en una situación, si no hubiera análisis técnico, el euro dólar a la baja claramente. ¿Y dónde podemos buscar también esas confirmaciones? Pues ya sabéis, los indicadores de siempre, bandas de Bollinger, RSI estocástico, y tenemos también el MAC. El MAC, en este caso, fijaros que también nos está diciendo que caída, la banda de Bollinger justo coincide y parece que la va a querer perforar, y por supuesto el RSI estocástico es cierto que ha tenido algún pico de divergencia por estos rebotes que ha tenido en esta zona continuadamente, pero claramente ahora mismo estamos teniendo un MAC súper limpio y un RSI súper limpio en caída. ¿Qué es lo que nos indica esto? Pues que al igual que la semana pasada era claro desde el punto de vista técnico que iba a haber una caída, esta semana prácticamente estamos a punto de lo mismo. De hecho, fijaros que está a puntito de cruzarse el MAC, es decir, estamos a punto de caramelo de ver un cambio de tendencia, un cambio de dirección, y esto además viene propiciado por el cambio de dirección que estamos viendo en el dólar. Es decir, el análisis técnico y el análisis fundamental en este caso van de la mano, están los dos de acuerdo, y por lo tanto esta semana podemos ver caídas. ¿Hasta dónde podemos ver caídas? Pues estas caídas de darse, por supuesto, como siempre os digo, el análisis fundamental tal y como está previsto, pues hombre, esta zona de aquí del 1,0750, es decir, la zona de mínimos anterior que hemos tenido de concentración de precios, no es de extrañar, y os estoy hablando prácticamente de unos 80 y pico pips,
cerca de 100, así redondeando en el mejor de los casos y con un riesgo apenas mínimo porque en todo caso deberíamos de situar el stop loss por encima de la situación actual. Es decir, estamos hablando de 20, estamos hablando de un ratio de 5-1, probablemente uno de los mejores ratios que hemos tenido en el euro dólar en todo este año 2024. Viene cargado de oportunidades esta semana. Como os lo he dicho, va a ser una semana que va a marcar este trimestre y probablemente lo que queda hasta mitad de año. Así que no perdáis la oportunidad de hacer trading esta semana, que sin duda alguna os va a merecer la pena. Espero que este vídeo sea de ayuda. Ya sabéis, dadle like, compartidlo y nos vemos mañana en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.